Y hoy quiero hablarle de una condición que se manifiesta tanto espiritual como físicamente, y quiero hablarle de la parálisis. La parálisis es una condición tanto física como espiritual que su nombre bien claro lo dice, parálisis. La parálisis es una condición que no te permite avanzar más allá de lo que tienes que avanzar. Y en la Biblia encontramos un sinfín de personas que estuvieron bajo esta condición física y espiritualmente. ¿Qué es una parálisis espiritual? Un paralítico es una persona que, aunque posee intactas facultades mentales, está discapacitado físicamente porque sus miembros están paralizados. Esta parálisis hace que no pueda mover ciertas partes del cuerpo, así que cuando alguien se queda paralítico, no puede mover su cuerpo como desearía hacerlo. Una persona que tiene una parálisis tiene todo el deseo de moverse, pero no puede. Pero una persona que tiene una parálisis espiritual también tiene el deseo de moverse en lo espiritual, pero no puede a consecuencia de la parálisis que tiene. En la Biblia encontramos a un hombre que no nació paralítico, porque encontramos la parálisis que es congénita. Espiritualmente la conocemos como maldiciones generacionales. Pero hay un hombre en la Biblia que le produjeron una parálisis. Y que esa parálisis no solamente influenció su vida física, sino que también influenció su vida espiritual. Así que yo le invito a que vayamos a la palabra de Dios, segunda de Samuel. Vamos a hablar de un hombre muy conocido, llamado Mefibosé. Quiero que sepa que solamente la palabra de Dios tiene la capacidad de llevarnos a lo más profundo de nuestro ser, para poder resolver las cosas de nuestra actualidad, de nuestro diario vivir. ¿Cómo así? Hay cosas que usted no puede resolver hoy si no entiende lo que usted pasó en el ayer. ¿Sí me está entendiendo? Hay cosas que usted no ha podido soltar en el hoy, en el presente, porque usted ni siquiera sabe cómo ocurrió en el pasado. Y como no sabe, no puede romper aquella maldición que fue, bien sea generada por un pariente suyo o por un pariente muy lejano, pero que fue arrastrándolo hasta que llegó a su vida. Lo tenemos. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Cuando lo tenga, puede decir amén. Puede dar un brinco, gloria a Dios. Leemos entonces bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Cuando le digo que nuestro presente, usted no puede ser libre de una atadura en su presente si no conoce en su pasado cuál fue la consecuencia y la causa de eso. Mefibosé era un heredero al trono, sangre de realeza, nieto nada más y nada menos que el primer rey de Israel.
llamado Saúl. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel se llamó Saúl. Saúl tuvo un hijo llamado Jonatán y Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset. A consecuencia de la desobediencia de su abuelo Saúl, Dios determinó desecharlo y escoger un nuevo rey. Pero eso desencadenó una maldición generacional que Mefiboset no sabía ni siquiera lo que sobre él estaba. Entonces es importante nosotros en este tiempo saber de dónde venimos para poder entender hacia dónde vamos. Usted sabe de dónde viene. Usted sabe quién fue su abuelo, su abuela, su mamá, su papá, qué prácticas hacía, a qué dioses le servía, a qué se dedicaba. Cuando usted no conoce su genealogía, lo más probable es que hoy el enemigo esté funcionando en usted a través de ¿qué? De una enfermedad, de una parálisis, de una maldición generacional. Y entonces en el presente suyo a usted se le dificulte servir a Dios, aunque usted le entregó su vida hoy al Señor. Quizás hay cosas en su vida donde usted dice: siento que estoy paralizado, siento que tengo una parálisis. Entonces este niño Mefiboset, quiero que preste atención por favor, este niño Mefiboset creció. Imagínense, ocurrió su accidente a los 5 años. Él sabía que su abuelo fue el rey, el primer rey de Israel. Su abuelo muere, su papá muere y él queda desamparado. Pero a consecuencia de que tuvo que huir o que tuvieron que huir con él, tuvieron el accidente en el camino. Imagínense cómo fue eso tan dramático para la vida de ese niño, que tan profunda fue la carrera y el desespero de su nodriza, la que lo cuidaba, que se le cayó y en la caída quedó lisiado, que no podía caminar, se arrastraba. Pero la desesperación te lleva a tomar decisiones y a ir a lugares que tú, que creyendo que estás yendo a una solución, te encuentras en un problema que te ata para toda la vida. Esta nodriza se fue a un lugar llamado Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Quiero que preste atención. Mefiboset había vivido casi toda su vida en Lodebar. Lodebar significa en hebreo original un lugar de desolación. No era el mejor barrio o el mejor lugar para vivir en Israel, sino que era un lugar donde se podía respirar la pobreza, el fracaso, depresión y soledad. Este niño creció influenciado bajo la pobreza, bajo el fracaso, bajo la depresión, bajo la soledad, a tal punto que esa tierra era llamada tierra de tristeza y dolor. Un niño que tenía sangre de realeza terminó en el peor lugar que podía tener Israel. Y tuvo que crecer en el peor lugar que tenía Israel por influencia de maldición y de desobediencia de su abuelo. ¿Será que usted y yo hoy día, muchos de nosotros, no seguimos influenciados bajo maldiciones generacionales? Yo quiero que usted sepa hoy que la parálisis espiritual es aquella que se deja ver clara y sencillamente cuando usted es cristiano pero no desempeña ningún tipo de labor en la iglesia.
Si usted se acostumbró solamente a oidor, esto es profundo, si usted se acostumbró solamente a oidor y tiene 3, 4, 5, 6 años y todavía a usted le cuesta dar un paso en servir tan siquiera el agua, porque hay gente que dice, no, pero servir el agua, la Biblia habla de que el que sirve el agua es honrado. El que le sirve el agua a un hijo de Dios es honrado. Y si usted ni siquiera ha llegado a ese nivel, en su vida hay una parálisis espiritual y física. Que no es su culpa, pero que usted es responsable de romperla en su presente. Mefibosé no era responsable de lo que él había arrastrado, pero sí podía él cambiar su presente. ¿Cómo está tu presente hoy? ¿Será que hay un tipo de parálisis en tu vida? ¿Qué estás desempeñando hoy dentro de tu congregación? ¿En qué sirves? ¿En qué ayudas? ¿Eres columna de oración? Porque hay personas que no se dejan ver en lo físico, pero son columna de oración. Pero manifiestan un fruto, porque comienzan los testimonios a hablar por la oración que está haciendo. ¿Cómo así? Sí, porque la Biblia dice que lo que tú hagas en lo secreto, cerrada la puerta, tu Padre te recompensa en público. Entonces, yo no te veo sirviendo directamente en la iglesia, pero tu oración está manifestando un fruto y el Padre te está honrando. Cuando Dios te muestra algo que va a pasar y tú lo adviertes a tu cabeza, a tu pastor, tú estás manifestando un fruto, tú no estás en parálisis. ¿A qué Dios te trajo en tu presente? ¿Qué has estado haciendo que te ha producido una parálisis espiritual? ¿A cuántos lugares has concurrido? ¿De cuántos lugares has salido? Quiero que sepas que el problema no está del lugar de donde viene. El problema está en que tú no has entendido que hay un problema de maldición que vienes arrastrando que no te va a impedir estar cómodo en el lugar donde Dios te ponga. Pero el llamado de Dios hoy para nuestra vida es necesario romper la parálisis. ¿Por qué? Porque Dios te necesita para que puedas romper la parálisis en otro. ¿Cómo así, pastor? Sí. Cuando usted ve los milagros que Jesús hizo a los paralíticos que Jesús sanó, ninguno de ellos tenía la capacidad por sí sola de arrebatar su milagro. El paralítico de Betesda, 38 años postrado, cuando Jesús le hace la pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Su respuesta fue, no tengo quien me meta en el estanque. Estaba reconociendo su necesidad de que alguien tenía que ayudarlo a obtener su milagro. La característica principal de un paralítico es que por sí solo no puede ser libre. Hay paralíticos en tu casa, hay paralíticos en tu familia, espiritualmente hablando, que necesitan de ti para que puedan ser libres. Jesús le dijo, levántate. Jesús no le estaba preguntando si podía o no podía. Lo que el paralítico no sabía era que el milagro había caminado hacia él, que no tenía él que caminar hacia el milagro. Y en este tiempo usted y yo debemos entender que Dios nos está usando
para llevar el milagro a aquellos paralíticos que por sí solos no van a poder ser libres. Tenemos familiares que están en parálisis, que solo no van a poder lograrlo, que necesita usted primero ser libre para ir a dar una palabra de libertad a ellos. Pero hay un milagro más maravilloso, y es aquel paralítico que sus amigos se lo subieron a Jesús al techo y se lo dejaron caer. Porque un paralítico no recibe el milagro por sí solo. Busque todos los milagros de parálisis en la Biblia y ninguno tuvo la capacidad de recibir el milagro por sí solo. Necesitaron de una intervención, de un hombre que creyera por ello. Cuando aquel hombre, sus amigos, levantan la camilla, se montan en el techo y se lo dejan caer a Jesús en los pies, Jesús no estaba sanando al paralítico por la fe del paralítico. Jesús estaba sanando al paralítico por la fe de sus amigos. Y entonces el Espíritu Santo ahora va a comenzar a traerte a ti a memoria quién necesita de ti. Tú sabes que hay familiares tuyos que necesitan de ti, que están en parálisis. Satanás los paralizó, las maldiciones generacionales los paralizaron. Y aunque tienen todo el deseo, me sorprendía cuando nuestro pastor estaba, que llegué ya culminando el mensaje, él decía que, hablando del carácter, en este tiempo tu carácter va a hacer que el carácter de otros se desarrolle, pero primero necesitan ver el tuyo. Entonces tú no puedes quitarle la parálisis a alguien si tú todavía estás en parálisis. No estoy hablando de demonios, estoy hablando de una condición espiritual que se deja ver con los ojos naturales. Cuando no te involucras en la iglesia, sino que simplemente llegas a escuchar un mensaje. Le estoy hablando a los que tienen tiempo ya en el Señor. Para los más nuevecitos, el Señor quiere librarte de cualquier parálisis que puedas estar pasando. Porque te ama, ¿sabes? Porque tiene propósito contigo. Y como este es un mensaje que no solamente se está dando acá, sino que también se está dando por vía internet, en diferentes plataformas, hay hermanos que están hoy fuera del país, que están en parálisis, es contigo. Jesús quiere liberarte de la parálisis que tienes. Porque la excusa que pones es que las iglesias de allá no son lo mismo. No tiene que ver nada de la iglesia. Es que hay una parálisis en ti que Jesús quiere romperla hoy. Y que necesitas entender que ningún paralítico puede moverse por sí solo. Todo paralítico necesita que le ayuden. Y para eso el Señor te llamó a ti y me llamó a mí. Para que ayudemos a aquel que necesita. Aquel que por sí solo no puede recibir un milagro. Pero tu oración, tu fe, tu entrega. Imagínense el esfuerzo de esos 4 hombres que agarraron ese paralítico para subirlo a ese techo. Romper el techo. Pero la Biblia especifica el milagro. Pero y después, el paralítico contento y alegre, y estos 4 amigos, ¿qué le tocó después? Reparar el techo. Y a veces queremos llevar a la gente, traerla a la congregación y simplemente que te digan, mira, vamos a la congregación, sí, ya se quedaron y ya todo quedó ahí. No, hay un precio que pagar.
Usted debe orar por esa gente en la célula. Usted debe dedicarle tiempo. Usted rompe el techo y después lo arregla. Entonces, a eso Dios nos llamó. En Dios esto es tan dinámico y maravilloso que todos podemos servir a Dios, desde los niños, en diferentes áreas. Coreografía, teatro, danza. De repente los que tienen más edad dicen, oye, pastor, yo no puedo brincar, pero yo voy a hacer columna de oración. Gloria a Dios. Usted está manifestando su libertad. Hay muchas áreas dentro de la iglesia donde podemos servir al Señor. Desde la limpieza, desde el agua, desde el cafecito, todo. Desde el baño. No, pero es que yo soy muy niño y yo no puedo. ¿Cómo que no? Entonces Dios te necesita. Pero este mensaje te deja una tarea. ¿Cuál es la tarea? Señor, así como a Mefibosé, ¿qué pasado de maldición me persigue hoy que no me permite todavía servirte con tal libertad y gozo y alegría? ¿Por qué temores? ¿Por qué cuando hablan de que voy a pasar a dar un testimonio o hacer una oración, me atemorizo, me aterrorizo? Hay un problema de parálisis. Y dice la Biblia que al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Ese verdaderamente libre manifiesta de que puede haber una libertad que se parezca a la verdadera. Quiero contarle mi testimonio en cuanto a la parálisis, porque duré 4 años paralizado espiritualmente cuando llegué al Evangelio. Llegué al Evangelio a los 14 años. No le voy a decir cuántos años tengo ahorita. Sé que aparento como 20. Pero van a decir, no sea mentiroso. Van a decir, no sea mentiroso. Pues yo creo que aparento 20. Llegué al Evangelio a los 14 años, cargado de temores, de infinidades de traumas. Se metía mucho conmigo desde la niñez. Muchos traumas, muchas cosas. Incapaz yo de conversar con alguien en público. Jamás. Mientras menos me veían, mejor. Y llegué al Evangelio y las interacciones, la célula, actividades jóvenes en parque. Y cada vez que querían hacer una dinámica, yo me escondía y decía, no, sentía que se burlaban de mí. Sentía que me humillaban y eso me dolía mucho porque fui muy humillado de niño. Así pasé 4 años. Cuando cumplí los 18, ¿sabe cuál fue mi decisión? Apartarme de los caminos del Señor. Porque lo último que hace la parálisis es apartarte del propósito. Y dije, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia? Me da miedo orar, me da miedo hablar, me da miedo todo. Y hay que... Y me aparté. 3 meses me aparté. Terrible. Porque una vez que tú te apartas del Señor, Satanás, que conoce el propósito, comienza a atacarte a tal punto que no te deja tranquilo. Y Dios levantó a una mujer intercesora que orara por mí.
Y la ayuda de ella y de otros hombres de Dios fueron los que lograron que la parálisis en mí se fuera. Y cuando cumplí 18, llego acá al ministerio, la Casa de Paz y Excelencia, con los mismos traumas. Pero comenzó un trato de Dios con mi vida. Recuerdo que yo llegué acá con el hombre que me ganó para el Evangelio, que también lo considero mi padre espiritual, el pastor Joel Hernández. Y llegamos juntos, él me trajo a esta congregación. Y creo que una de las pocas veces que Dios me ha hablado audiblemente, que puedo sentir que es la voz de Dios, él me dice, mira, ya mi tiempo aquí se acabó, yo me voy de esta congregación. Usted decide si se queda aquí o se va. Él nunca me dijo, vete conmigo. Y recuerdo que yo oré al Señor y el Señor me dijo, no, tú te quedas. Tú te quedas. Para mí fue doloroso porque yo andaba con ese hombre para arriba y para abajo. Con él fue que le perdí el miedo a predicar a los delincuentes. A todos lados nos metíamos a predicar a los delincuentes porque él viene de ese mundo. Y él se fue y yo me quedé. ¿Sabes qué es bonito? Cuando alguien ve el propósito de Dios en ti y cree aunque tú no creas. Porque nosotros a veces no creemos en nosotros mismos. Mira, tú vas a, lo decía nuestra pastora, vas a ser pastora de joven. Porque uno no lo cree. Y recuerdo que mi papá espiritual, Wilmer, empezamos el movimiento juvenil aquí y me dice, hijo, Dios me dijo que tú ibas a ser pastor de jóvenes. Yo con 18 años no sabía ni siquiera aprender una computadora. Con 18 años yo no sabía aprender una computadora. Y yo me quedé así. Y recuerdo que le dije, si Dios se lo dijo, yo lo creo. Bueno, tuve mis luchas, procesos para poder asumir lo que Dios quería conmigo y arranqué. Recuerdo que mi primera predicación fue en una célula. Yo de tonto dije que sí. Mira, ¿quieres predicar? Y yo, con la cuestión de vencer los miedos y la parálisis, dije que sí, pero después que dije que sí, que llegó el día, trágame tierra, decía yo, trágame tierra. Recuerdo que la célula era así, estilo servicio, así como estamos aquí ahorita. Había más personas de las que estamos aquí ahorita, hasta micrófono. Y yo decía, nunca he hablado así en normal y me van a poner un micrófono. Yo decía, no puedo, no puede ser, decía yo, no puede ser. Recuerdo que fue así estilo servicio y la alabanza y la adoración y yo, ay Dios mío, que no se acabe la adoración, que no se acabe, decía yo, porque ya el temor me invadió, yo decía, pero recuerdo que ya cuando yo sabía que ya la música se iba a acabar, yo creo que cerré mis ojos y le dije, bueno Señor, me quito yo y póngase usted, porque yo estoy en cero, no sé. Recuerdo que yo agarré el micrófono, al sol de hoy no sé qué fue lo que yo prediqué ahí, o lo que el Señor predicó, mejor dicho. Lo cierto fue que empezó la gente a llorar y yo me quedé así y ese día entendí algo. Que no era yo, era Dios en mí. Y dije, Señor, toda la gloria y toda la honra te la doy a ti. Por eso, en lo largo, hablo de largo porque yo tengo 32 años ya. Ya han pasado, ¿qué? 16 años.
16, voy para 17 años en el Evangelio. Y el Señor me llamó a pastorear joven. Empecé pastoreando jóvenes. De ese tiempo está Brenda. Que ya no está tan jovencita tampoco. Yo era jovencita en ese tiempo, ya no. Aparenta jovencita, pero casi contemporáneo. Y se levantó un movimiento de jóvenes muy bonito aquí. Y aquí estoy. Creo que cada vez que me toca ministrar, sigue el mismo miedo, el mismo temor. Pero hay algo que sí no me da miedo, y es que yo sé que Dios se manifiesta en medio de mi debilidad. Y que no necesita Él mis capacidades para hablar, sino que simplemente yo le crea de que Él puede hacerlo. Y allí fue donde mi parálisis se fue. Hoy por hoy el Señor me entregó un ministerio, me entregó una familia. Desde que llegué al Evangelio a los 14 años, me consagré al Señor. ¿Y sabe a qué edad me casé? Pregúnteme, ¿a qué edad se casó? Pregúnteme. A los 15 años. No. Ojalá. ¿Sabe a qué edad me casé? Tengo 32. ¿Y sabe a qué edad me casé? A los 28. ¿Cuántos años esperé? 14 años. Guardándome para el Señor y para mi esposa. La única mujer que he tenido y la que pienso tener en Dios. Esto es para ustedes, muchachos. Si se apresuran, en vez de comer pasticho, van a comer arepa de harina amarilla. ¿Sí entienden lo que le estoy diciendo, no? En vez de comerse lo más sabroso que Dios les puede dar, se van a comer lo peor que el diablo les va a ofrecer. Porque cuando uno llega a Dios, usted tiene la oportunidad de escoger lo mejor que Dios le va a dar. Porque están niños en el Señor. No hay nada más gratificante que entregarle la juventud al Señor. Hoy tengo 32 años. Tuve que dejarme crecer barba para verme un poquito más viejo. Porque llegaba a lugares, mira el pastor Frambi, ese muchachito es el pastor. Muchachos que crecieron conmigo de la niñez, que hoy son padres y madres, me pongo delante de ellos y pareciera que tuvieran 45, 50 años. Porque si algo sabe hacer Satanás, es destruirle la vida al hombre y a la mujer. Oye, pero es que en estos días me dijo uno, ¿tú eres pastor? Sí, pero es que no te ves desgastado, no te ves... Pero es que si mi vida se la entregué a Dios desde niño. ¿Qué vicio me inundaron? Ninguno. ¿Qué mala vida me he dado yo? Ninguna. Mi vida se la entregué a Dios. Agarren consejo, muchachos. Y los adultos que están, que todavía no han buscado pareja, esperen Dios. ¿Sabe por qué? Porque es duro. Cuando usted se une a alguien y no es la que Dios le mandó. Por más doloroso que sea, corte. Si no te produce paz, escuche, si no te produce paz, no es de Dios.
Y de repente usted dice, es fácil para ti, pastor, porque ya tú tienes tu familia. Sí, pero llegó a los 28 años, esperando desde los 14. No fue que llegué al evangelio a los 14, a los 15 me enredé, no. Yo esperé 14 años. Creo que tengo para darte el consejo y decirte, espera. De repente Dios no te va a poner espera 14 años. Pero algo Dios quiere formar en ti, el carácter. Entonces, Dios te necesita primero libre, sin parálisis, para que entonces tú puedas quitar la parálisis a otro mediante el Señor.